Bueno, entonces imagínense que dice segunda de Pedro 2:14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces vemos aquí qué tremendo es ser uno inconstante, es presa fácil del enemigo. Por eso el Señor nos pide que nosotros tengamos ese carácter fuerte, ¿cierto? Entonces, por lo que se convierte en ese blanco fácil del maligno. Por eso, mis amadas hijas, esto no es un juego. La vida cristiana es para tomarla en serio, ¿sí? No es una fábula. No es que el Señor Jesús está en un crucifijo sin vida y es una historia, no, es una realidad. Por eso el doblez de corazón y la falta de decisión en nuestras vidas sin saberlo ponen en peligro nuestra alma y pues estamos vulnerables a los ataques del enemigo y es lo que está sobre la mesa. En juego que está la vida eterna y la salvación. Entonces por eso no nos podemos engañar a nosotras mismas, tenemos que tomar decisiones. Otra cosa es que la persona que no tiene carácter, que es inconstante, tiene poca firmeza en su amor. Es una persona que se siente fácilmente tentada sexualmente y muchas veces termina adulterando espiritualmente porque no tiene fidelidad en la congregación donde Dios le ha puesto o donde debería asistir y está de un lado a otro. Por eso vemos que es una debilidad del corazón. Por tal razón, el reto de Dios, ¿cuál es? Que cada uno de nosotros debe de aprender, ¿cierto? A vivir en un claro sentido de firmeza por medio de las pruebas y también de las tribulaciones, aun cuando no comprendamos muchas veces por qué vienen esas pruebas, saber que el compromiso es permanecer firmes y no sea pues llevado de un lado a otro y, y, y creyendo pues que así estamos logrando algo bien. Las personas de firme carácter y de convicción siempre van a buscar en la verdad de Dios, ¿sí? Y son personas respetadas por su perseverancia y su fidelidad. Perdón, de hecho la fidelidad, ¿cierto? En la Biblia es premiada, ya lo vimos. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es recordar que ese sobre mucho y bien siervo fiel no solamente es en la parte de la iglesia, sino que usted lo puede aplicar a todas las áreas de su vida, en los negocios, con el dinero, con las amistades, con los padres, ¿sí? En lo poco que haya sido fiel, el Señor le va siempre, porque es una regla, una promesa, perdón, hacia todo lo general. Entonces hay que vivir, ¿cierto? Contrario a la inestabilidad, a la inseguridad, ¿sí? Y por eso vamos a ver características de la falta de firmeza. Tienen poca firmeza en su amor. Entonces vamos a ver la característica de esta falta de firmeza. Una persona de falta de firmeza es de doble ánimo, es inconstante, dice Santiago 1:8. También no asume su responsabilidad, sino que busca culpar a otros. Siempre está culpando a otros, siempre está queriendo echarle la culpa de sus cosas a otros. Solamente es sabio en su propia opinión, dice Proverbios 21:2. Es sabio en su propia opinión. Pone muchas excusas, Proverbios 26, del 13 al 16. Yo les voy a dar las citas y ustedes buscan allí despacio. Pone muchas excusas, Proverbios 26 del 13 al 16. Cambian según sus estados de ánimo, Jeremías 17:9. Unas veces sí, otras veces no. Sus decisiones son condicionadas en agradar a la gente. Primero de Samuel 13, del 11 al 13. Y no persevera en sus compromisos. Segundo de Timoteo 4:10. Esto en cuanto a la falta de firmeza. Entonces, qué tremendo que el Señor nos vea de esa manera. Ahora, cuando una persona tiene firmeza en su carácter, tiene buena conciencia ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. Es diligente en todo lo que se le encarga. En todo, miren, no en algunas cosas, sino en todo es diligente. Mateo 25, del 19 al 21. Su palabra es de compromiso, o sea, su sí es sí y su no es no. Isaías 6,
del 8 al 9. En Isaías 6, del 8 al 9, me gusta mucho esta parte del compromiso, porque resulta que Isaías tiene una visión. Ahí en el capítulo 6 ustedes lo van a ver. Él tiene una visión con el Señor y él lo ve, ¿cierto? O sea, esa intimidad, Isaías vivía tanto la intimidad con el Señor que él lo ve, tiene una visión y lo ve. Pero esa intimidad, allí donde nos enseña que cuando nosotros estamos muy cerca del Señor y lo sentimos y experimentamos su presencia, Él en la intimidad nos hace ver nuestros errores y nuestros pecados. En Isaías tenía un pecado y era que era de labios inmundos, de pronto era de palabras groseras, de pronto era de palabras vulgares o mentiroso. En todo caso, él reconoce delante de Dios y Dios nos muestra el pecado es en la intimidad. Por eso es necesario entrar al lugar santísimo del Señor, porque allí somos transformados. Y allí en ese instante fue que Isaías fue transformado, porque él le dijo, si el Señor le muestra, no te dice, tú tienes pecados, no, él te dice, tienes un pecado en esta área. Y en el caso de Isaías le dice, es en tu boca, es en tus labios. Y entonces pasa un tizón encendido y le limpia los labios para que él pueda hablar con el Señor y también cumplir sus propósitos, sus compromisos. Y es cuando el Señor le dice, ¿cierto? Ahora, ¿a quién enviaré? ¿Quién estará por mí ante lo que voy a enviar? Y él dice, yo iré, envíame a mí. Y ya ese compromiso Isaías lo lleva hasta el final. Bueno, no se deja influenciar fácilmente por otras personas. Cuando uno ya tiene carácter, ya tiene compromiso con el Señor, esa firmeza de carácter, uno no se deja contaminar de otras personas, ¿sí? Eso está en 1 Samuel 18, del 1 al 4. En Jeremías 15, 19 y 20 también. Es una persona también que se conoce por sus frutos. Mateo 7, del 15 al 20. Tremendo, porque el Señor siempre nos va a pedir a nosotros frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y es una persona que persevera en medio de la adversidad. Hay personas que en medio de la adversidad se quitan, se van, no quieren volver. Y resulta que la adversidad es para formar el carácter de Cristo en nosotros, para formar la firmeza. ¿Sí? Entonces, 2 Corintios 4, del 7 al 12, ahí vas a encontrar que es necesario ese momento de la adversidad para formar el carácter, para que Dios muestre su gloria. Entonces la inconstancia nos hace permanecer abajo, no nos deja avanzar, ¿sí? Alguien de doble ánimo es el que hoy piensa una cosa y mañana otra. Son personas con una mente dividida. Antes de que se encontrara la palabra esquizofrenia, que quiere decir mente dividida, ya la Biblia hace 2000 años ya la tenía, ¿cierto? Ya tenía la definición de esquizofrenia. Cuando una persona es inconstante, entonces su mente está dividida y eso es lo que se llama esquizofrenia. Y allí aparecen entonces varias personalidades. La persona está desintegrada y aparecen varias personalidades, fluctúan entre modos contradictorios de comportamiento. Entonces, en la calle son una cosa, en la iglesia son otra, con los amigos son otra, en el trabajo son otra. Entonces, adquieren hasta 5 personalidades y ya en la quinta, hasta 4, y ya en la quinta son los que se llaman psicópatas. Entonces ahí ya comienza a aparecer el psiquiatra, el psicólogo y a tomar todas esas medicinas y toda esa confusión que se presenta en la persona, pero es porque está desintegrada. Piensa una cosa, mañana otra. Por eso es que Dios, a través del profeta de Santiago, ¿cierto? Habla muy fuerte y parece dura esa palabra para nosotros, pero tenía que ser así porque Santiago quería enseñarnos a nosotros, los cristianos. Él no habló para todo el mundo, no, él habló para nosotros los cristianos, los que permanecemos de doble ánimo, ¿sí? Y habló fuerte a que nosotros teníamos que remediar, no con el fin de hacernos sentir mal, sino por el contrario, de llevarnos a reflexionar y a cambiar nuestra manera de ser. Entonces, por esta razón tenemos que forzar nuestra alma,
¿sí? En el alma que están las emociones, los sentimientos, la voluntad, y educarla para que pueda ser firme y constante. El alma se educa. Tan es así que David le daba órdenes al alma: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El alma hay que educarla. Mire, el alma muchas veces, como ahí están las emociones, la voluntad, el alma muchas veces no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces David por lo menos le daba orden en la adoración y le decía: no olvide ninguno de sus beneficios, porque somos siempre muy dados a olvidarnos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios quiere por nosotros. Entonces el alma hay que forzarla. ¿Cómo se fuerza el alma? Cuando yo no quiero levantarme en la mañana a hacer devocional, el Espíritu Santo me llama, porque yo le digo: Espíritu Santo, llámame. Y me llama y yo muchas veces me quedo allí, ay no, otro ratico de sueño, y termino perdiendo mis encuentros con el Señor porque no fui de carácter firme para decir: no, no más con esto, no voy a jugar con eso porque el enemigo, voy a ser presa fácil del enemigo. A Pedro le pasó igual. Pedro dice que él estaba, el Señor ya lo iban a llevar a la cruz y él fue al Getsemaní y le dijo, cierto, a los discípulos que oraran mientras él iba al monte y que ellos se quedaran orando, porque él iba como a tener esa intimidad con el Padre para sentir fortaleza a lo que él iba a hacer por nosotros, a entregarse a la cruz. Pero él no quería, pero allí le dice a ellos que lo acompañen en oración, y cuando vuelve los halla durmiendo. Y entonces le dice a Pedro: la verdad, la carne es débil, ¿cierto? Y el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no quiere. Entonces nosotros tenemos que forzar esa carne, esa alma, esas emociones a que hagan la voluntad de Dios. En Santiago 1, del 5 al 8, dice: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero dice: pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. Entonces, eso era lo que como el diagnóstico que tenía Santiago. Desde ese entonces, de los cristianos, ¿cierto? Hasta este tiempo vemos lo mismo. La persona hoy piensa una cosa, mañana piensa otra, dice una cosa, hace la otra. Entonces, ¿por qué esta afirmación así tan dura de Santiago? Pues él compara a la persona llena de dudas con una onda del mar. Dice que si usted alguna vez se ha detenido a observar el movimiento del mar, usted va a ver que las olas no se crean, ¿sí?, por sí mismas. Las olas no tienen voluntad propia. Las olas, en cualquier ráfaga de viento, van de un lado para otro, van de aquí para allá, ¿sí? Y se mueven de un lado para otro, son flexibles, están aquí, luego están allá, ¿sí? Y eso, pues como en ese tiempo todo se comparaba con la misma naturaleza para que hasta hoy sea fácil entenderla, así es la persona que duda, que no tiene constancia. Entonces es ver que esa enseñanza de Santiago fue interesante, ¿sí? Nos la dejó hasta el día de hoy y es una persona inconstante, pasa por todas las situaciones difíciles, porque vimos, es blanco del mismo enemigo. Entonces por eso la persona de doble ánimo, el Señor quiere que cambie esa forma de ser. El problema con una persona inconstante es que no es de fiar, se vuelve que ya no quiere nadie confiar en ella, y esto hace, no es que sea necesariamente una mala persona como hablábamos ahora, sino que es alguien con el que no podemos contar. No, con esa persona no, porque nos queda mal, no nos cumple, ¿sí? No, hoy dijo que sí, pero mañana hay que mirar cómo amanece. Entonces, para cosas importantes no se puede tener en cuenta. Es una persona insegura, es una persona falta de dominio propio, es una persona que es guiada por sus emociones, ¿sí?, lo cual representa un problema para sí mismo y para los que la rodean. Es una persona que cualquiera le dice algo y ya se le acabó su convicción, ¿sí?, la saca de la convicción que tenga. Es una persona que cualquier problemita le tira al suelo.
Es una persona que cualquier cosa le hace enojar, ¿sí? Mantiene enojada. Es una persona que hoy se sabe la Biblia con todos los versículos pues habidos y por haber, y mañana se le olvidó, ¿sí? Cualquier mínimo problema, no se acuerda ni de un solo versículo, ni lo que Dios le puede hacer por su vida, ni las promesas. En fin, es una persona que puede esperar cualquier cosa de esa persona en un momento tanto bueno como malo, pues no hay convicción que domine su ser. Entonces por eso es tan peligrosa. Por eso en el Evangelio vemos, o en las iglesias vemos muchas personas que se van y regresan de la iglesia, se van porque no fueron firmes en sus convicciones, porque un día no encontraron la respuesta que hallaban, que necesitaban, y dependen de circunstancias, ¿cierto? Para vivir ese constante crecimiento, y van de un lado a otro dejándose llevar y arrastrar por el viento. Entonces, toda persona inconstante hace trabajos a medias, o sea, son mediocres, y vienen unas consecuencias grandes en la inconstancia, como es la sustitución. Cuando una persona es así, es sustituida. Le vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces, hagámonos esta pregunta. Usted con una persona que no es confiable, ¿usted le confiaría algún negocio, algún asunto importante? ¿Le confiaría a sus hijos? ¿Sí? Que a una persona que cuando ve un problema o adversidad se viene al suelo, piensa en acabar con todo. Entonces, la persona de doble ánimo siempre tiene serios conflictos internos, y uno de ellos es que al ser inconstante y al tener su corazón y sus pensamientos siempre divididos, o sea, esa mente dividida, nunca tiene una respuesta certera, nunca tiene una decisión estable, nunca su sí es sí, siempre sí o tal vez, y su no siempre es un quizá, ¿sí? No hay firmeza, no hay lealtad, solo actúa según las situaciones, siempre como se le convenga. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vio que esto estaba sucediendo en el pueblo cuando Él estaba también, enfatizó mucho en esto y dijo que tú sí sea sí en Mateo 5:37 y tú no sea no, porque lo que es más de esto procede del mal. Y ahí Él nos enseña, ¿cierto? Él nos enseñó a ser gente de palabra, gente de una sola decisión, gente firme, gente convencida, con raíces, que está creyendo en lo que habla, en lo que dice y en lo que hace, ¿sí? Son tres cosas que usted debe alinear con la palabra de Dios: lo que hace, lo que dice y lo que cree, ¿cierto? Entonces es un peligro para una persona inconstante, y porque a veces le gusta estar en dos bandos. Hoy toma una decisión, ¿cierto? Y dice, bueno, hoy estoy bien, todo está brillante, entonces me voy por los lados del bien, voy a la iglesia, pero mañana si estoy mal, me puedo ir a un lugar, como decir, un bar, una discoteca, ¿sí? Y un día bendice, al otro día maldice. Y la Biblia nos enseña que una persona así no puede vivir de esta manera. Entonces, el Señor en una ocasión dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará de uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza, Mateo 6:24. Este es un ejemplo que el Señor nos dejó a todos nosotros. Dice entender que no se puede estar bebiendo agua de dos aguas, ¿cierto? No podemos estar saltando de un lado a otro cuando nos conviene, y no se puede ser del mundo y de Cristo al mismo tiempo. Por lo menos hay un ejemplo en la Biblia muy interesante, que es el de la reina Vasti y la reina Esther. La reina Vasti fue sustituida por una mujer hebrea, campesina, muy tierna, dulce, pero que no era de clase. La clase que se la dio a Esther, se la dio el Señor. Pero la reina Vasti sí era una mujer de clase, una mujer hermosa, una mujer con todo para ser feliz, pero era una mujer que no era constante, era indecisa. En Esther 1:12 dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Ve?
Entonces viene la historia de una mujer que teniendo un puesto de honor fue inconstante en el amor, en la sumisión, en el respeto a su esposo, que era el rey. Y por eso fue sustituida por una muchacha joven, campesina, inexperta, que tal vez nadie hubiera dado nada por ella, ¿sí? Esther supo mantener su conciencia tranquila, su constancia, su fidelidad con el rey en amor y en servicio. Tal vez para los ojos de mucha gente ella no era la más indicada, ¿verdad? Por sus características. Pero aún sabiendo cómo era el rey Asuero, era un hombre en ese entonces muy codiciado. Dice que era un hombre, la Biblia siempre cuenta, y me gusta mucho cómo cuenta, detalla la Biblia al hombre cuando es de buen parecer y lo detalla alto y dice cómo es, me encanta. Y este Asuero era un hombre codiciable a la mujer, era un hombre que aún sexualmente era atractivo, ¿sí? Muchas mujeres querían ser la esposa de Asuero. Dice que uno de los mejores amantes de ese tiempo. Obviamente, pues cualquier joven, ¿cierto? Hubiera querido estar con él, hubiera soñado ser la esposa del rey Asuero. Y esta mujer se da el lujo de ser una mujer fría, una mujer que solamente dependió de su belleza y no quiso obedecer y ser sumisa. Entonces, él la sustituye, pero Esther, siendo una mujer también muy linda, que la Biblia la hace ver una mujer muy linda, tenía algo bien importante que no tuvo Basti, y es una perfecta comunión con Dios. Y ella no se valió de su belleza para aprovecharse con el rey, sino que ella se valió del corazón de Dios, de tocar el corazón de Dios. Entonces Basti era una mujer de realeza, muy hermosa sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces imaginemos por un momento cómo se habría podido sentir sustituida por una muchacha campesina con costumbres hebreas, sin conocimiento alguno de las tradiciones persas, y aún íntimamente que llegara a conquistar el corazón de Asuero, ¿sí? Y que haya logrado enamorarse él de ella, es tremendo. ¿Pero por qué? Porque Basti fue inconstante. Basti no pudo mantener el amor de su marido. Al contrario, Esther demostró constancia en su preparación. Ella se preparó. Ahí la Biblia muestra, ojalá lean ustedes Esther, que no es tan largo los capítulos, y es muy fascinante esa historia. Me encanta ver cómo es ella. Yo decía que siempre uno se debe rodear de personas de buen testimonio para que a uno le enseñen, no personas que no le enseñan, personas que a uno le enseñan. Entonces, por lo menos si yo tengo no manejo bien las finanzas, además de Dios que me enseña en su palabra, y yo veo que hay personas que son buenas en administrar sus finanzas, uno sabe que son exitosas en ello, pues los hago mis amigos, ¿cierto? Dice que todo buen árbol siempre da buena sombra. Lo mismo si una persona es buen padre y ha sido exitoso con sus hijos, entonces uno también quiere que esas personas sean amigos de uno para que nos enseñen, o sea, uno los ve y uno siempre debe como rodearse de esas buenas personas. Y yo me ponía a mirar dentro de la Biblia, ¿cierto? De los pastores, ¿cierto? Rodearnos de personas también que con unción, que el Señor usa, que nos llevan a la sabiduría. Y uno de ellos que yo decía, pondría yo en mi lista de amigos personales, Pablo, ¿cierto? Pablo a mí me encanta. David, me encanta. Esther, ¿cierto? Esther como esa mujer que enseña, yo la tendría entre mis listas de amigos, digo yo. Entonces así cada uno, porque ella fue una mujer constante. Me gusta su espiritualidad, una mujer que no se dejó descrestar de su belleza, ni confió en su belleza. Dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Ella sabía que tenía un corazón así, que ella no podía confiar en ese corazón. Entonces busca el ayuno, la oración, para poder entrar hasta donde estaba el rey. Entonces, cuando ella demostró su constancia, dice que ante el rey, aún con su tío Mardoqueo, demostró constancia y sujeción a ese tío. Entonces, muchas veces no recibimos lo que esperamos, no porque Dios no cumpla, ¿sí? No que él no nos cumpla las promesas, sino por nuestra inconstancia en no hacer las cosas oportunamente,
con responsabilidad y con disciplina. No nos volvemos personas que querramos crecer y ver la gloria de Dios. Entonces hoy la pregunta es, ¿se considera usted una persona, una mujer inconstante? Si su respuesta fuera sí en este momento, entonces usted debe tomar la decisión de un cambio de actitud. Y al terminar lo que inició, lo que dejó a la mitad del camino, ¿cierto? Lograr que lo va a cambiar. Y así es que se cierran esas puertas. Que usted se levante de toda la postración y diga, no, hasta aquí con eso, porque esto no me lleva a nada bueno. Entonces hay que aprovechar los tiempos de oración y ayuno para que el Señor sane el corazón, ¿sí? Y nos dé firmeza en nuestras decisiones, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entender que no puede haber bendición ni prosperidad en un corazón dividido, ¿sí? Cuando estamos entre dos mundos o entre dos opiniones. A veces queremos todo lo de Dios, pero solo nos entregamos a medias. Queremos bendición completa, pero quizá creemos que orando a medias o creer a medias, así vamos a lograrlo. Y tomamos de aquí, tomamos de allá, y nadie sabe al fin de qué somos, si somos o no somos de Dios o del mundo. Entonces, el Señor lo dejó claro, ¿sí? Dice, no se puede vivir así. Por eso le digo, a través de Santiago, le dice, la persona que es así es inconstante, de doble ánimo en todos sus caminos. Y dice que quien hace eso no puede esperar nada del Señor. Entonces, a Dios no le sorprenden nuestras palabras, nuestras grandes y extensas oraciones. A Dios le sorprende nuestro corazón, y sobre todo un corazón firme, que contra viento y marea, ¿sí? Usted sabe quién es Dios y lo que puede hacer en su vida. Usted no puede pensar que porque usted hoy quiere y mañana no quiere, el Señor le va a contestar. No. Usted tiene que ser constante en todo lo que usted se proponga, usted hacerlo. Y usted va a ganar muchísimo. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos regale ese corazón entendido, ese carácter firme. Y vamos a decirle, Señor y Padre Celestial, sé que tú has hablado a mi corazón hoy y yo reconozco, bendito Jesús, que te he fallado. Reconozco que he pecado de muchas formas y una de ellas es mi inconstancia. Reconozco, Señor, que soy una persona de doble ánimo, que soy desleal, pues la duda ha inundado mi corazón muchas veces, Espíritu Santo, con respecto a ti y a tu palabra, faltándome firmeza y convicción en mi corazón. Hoy vengo arrepentida, Señor, delante de ti, ante tu presencia. Pido perdón, Espíritu de Dios, por todas las decisiones equivocadas que he cometido en mi vida hasta este momento, Espíritu de Dios. Y pido que limpia mi corazón profundamente, que me enseñes, que me guíes a cómo caminar con firmeza, a cambiar mis viejas costumbres, mis pensamientos, a confiar en tu palabra. Señor Jesús, yo declaro, Señor, que tú eres mi único y verdadero Dios. Tú eres mi único Señor, el Señor de mi vida, que por la autoridad que tú me has dado y en tu nombre, Señor, hoy me declaro bendita, hoy me declaro tuya. Hoy declaro, Señor, que yo te entrego todas mis áreas. Hoy rompo con toda la mentira del enemigo que quiere mantenerme atada, Señor, al mundo. Reprendo todo pensamiento de duda que esté atacando mi mente, Señor. Enséñame, Dios, a tener un solo corazón para ti y no un corazón dividido, papá. No quiero un corazón dividido. Enséñame porque sola no puedo. Yo necesito de ti hoy, mañana y siempre, Dios, para seguir. Y no quiero seguir una vida sin tu dirección, Señor. Quiero una nueva dirección con tu ayuda. Yo hoy tomo la decisión de servirte a ti, de servirte. Por eso, Señor, te pido que me facilites las herramientas necesarias para lograrlo, papito Dios. Que tu Santo Espíritu siempre me guíe y me revele lo que debo hacer en todo momento. Señor, en el nombre de Jesús, hoy me declaro libre, Señor. Hoy me declaro bendita. Hoy declaro, Señor, que tú estás con nosotros, papá. Que nada nos podrá separar, que nada nos podrá hacer frente. Que tú eres un Dios bueno, un Dios perdonador. Gracias, papá, por estar esta noche aquí, Señor. Gracias por regalarme este momento y por hacerme entender que tengo que tener un carácter firme, un carácter fuerte, Señor. Gracias, papito, Señor.
Gracias, bendito Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que necesito, papá. Que necesito como el aire para respirar. Que necesito, Jesús. Qué rico es alabarte, qué rico es bendecirte, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor Jesucristo. Pensemos allí en el Señor, en sus bondades. Démosle orden al alma que alabe al Señor, que bendiga al Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus mandamientos. Bendice, Señor. Gracias, Papá. Tú me levantarás, Señor. Tú no permitirás que yo siga con doble ánimo, que sea inconstante. Tú me levantarás, Señor. Gracias, papá, porque puedo confiar en ti, porque tú no me llamas para señalarme, para juzgarme. Tú me llamas para mostrarme un camino, una verdad y una vida en Jesucristo. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás de toda postración, de toda inconstancia. Tú me levantarás, amado Dios, porque tú vas a formar el carácter de Cristo en mi vida, Señor. Tú me levantarás, papá. Así es el Señor, así eres tú. Así es el Señor. Dámosle gracias porque Él es el que nos levanta. Él me levanta para que yo tenga esa firmeza, para que sea de carácter. Gracias, papá. Así es el Señor. Él me levantará. Señor, levántame. Levántame de todo lo que haya hecho equivocadamente, Señor, por ser inconstante. Levántame de todo engaño, papá. Levántame hoy, papito, para siempre, Señor, para glorificar tu nombre, Dios. Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerás en los momentos que lo necesito, Señor. Me fortalecerás. Me fortalecerá. Así es el Señor. Gracias, papá, porque tú llenas mi corazón de alegría. Tus promesas son en ti, sí y amén, Señor. Tú me fortalecerás. Hoy te entrego, Señor, mi voluntad. Todas aquellas debilidades, Señor, te las entrego, para que tú me hagas fuerte, Señor, en ti soy fuerte. Me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Gracias, papá.
Gracias. Gracias por sostenernos, por fortalecernos en cada adversidad, en cada momento, para no salir corriendo, Señor, para entender tus propósitos, para dejar formar el carácter de Cristo cada momento en nuestra vida, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón, Papito Santo, para que lo hagas conforme al tuyo. Tú me levantarás, bendito Dios, para glorificar tu nombre. Tú me levantarás, tú eres el único que lo puede hacer, bendito Señor. Dios me sostendrá, Él te levantará. Gracias, Señor. Gracias porque yo confío en ti. Yo confío en ti, en tus promesas, Señor, en tu palabra, en tu presencia conmigo, Señor. Muchas gracias. Así es el Señor. Así eres tú, papá. Tú no mientes, tú no engañas. Tú eres fiel por siempre, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, por enseñarme tan hermoso que es dejar formar el carácter de Cristo en nuestra vida, Papito Santo. Papá, continúa con nosotros el resto de esta noche, Señor. Llévanos a tener dulces sueños, a siempre desearte en todo momento, Papito precioso. Que mañana sea un día en que deseemos tu presencia y que nuestro espíritu no se apague como tú quieres, Señor, que no dejemos apagar el espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis preciosas hijitas, ha sido un tiempo muy lindo de compartirles. Espero que le pongan mucha atención a la palabra de Dios. Todos tenemos debilidades, todos tenemos necesidad del Señor. Y lo más lindo es que Él nos muestra esas necesidades. Y qué lindo poder entregar nuestras áreas día a día y dejarnos formar por Él. Les amo mucho, les amo con todo mi corazón. Dios les bendiga.